Después de descubrirse el fiasco que resultó todo el proyecto del crucero Blucher, la marina alemana ahora se miraba en necesidad de responder a los cruceros de batalla de la clase Invencible. Las especificaciones solicitadas fueron una batería de mínimo 8 cañones de 28 centímetros, una batería secundaria de cañones de 15 centímetros y una velocidad mínima de 23 nudos. El diseño fue experimentando bastantes cambios durante el tiempo. Por ejemplo, solicitando baterías secundarias de 17 centímetros, o jugando un poco con la velocidad. Una de las mayores diferencias que tenía la clase Invencible, con el denominado crucero F, venía desde su propio concepto. Si bien el concepto original de la clase Invencible era el de un cazador de cruceros, también debía poder servir como un explorador, un buque que acompañado de cruceros ligeros y torpederos pudiera detectar una flota enemiga, aplastar su pantalla de exploración y regresar tras la línea de batalla. Para el entonces almirante Alfred von Tirpitz, esta última parte era insuficiente, ya que recordemos que Alemania en ese momento estaba ampliamente superada en la cantidad y capacidad de construcción de acorazados. Es por eso que se vio la necesidad y la oportunidad de que el crucero F, sus posteriores descendientes pudieran establecer el contacto inicial, repeler a la pantalla enemiga, y posteriormente unirse a los acorazados en la línea de batalla, tratando de equiparar los números. Es por eso que a diferencia de la clase Invencible, el crucero F debía poseer un blindaje pesado, que le permitiera soportar más tiempo el combatir en línea con un acorazado verdadero. Después de mucho debatir, aproximadamente en junio de 1907 el diseño final del crucero F sería aprobado. Más tarde recibiría el nombre de von der Tann, en honor a un general que luchó en las guerras franco-prusianas. Von der Tann desplazó un poco más de 21.300 toneladas, pudiendo generar unos 42.000 caballos de fuerza. Si bien su velocidad diseñada era de 24 nudos, en varias ocasiones superó esta marca, llegando a promediar en una ocasión 27 nudos y 28 nudos en una única ocasión, por lo cual seguramente en batalla sería bastante fácil mantener una velocidad de entre 25 y 26 nudos. Se montaron 8 cañones de 28 centímetros en 4 torres dobles, 2 de ellas en la línea central y una en cada costado, lo que le daba la capacidad de hacer una andanada lateral con 8 cañones, lo mismo que a la gran mayoría de acorazados del momento. También se le equipó con una batería secundaria de 10 cañones de 15 centímetros. El cinturón principal tenía un espesor máximo de 25 centímetros reduciéndose hacia los extremos hasta los 10 centímetros. Tenía una cubierta principal de 5 centímetros. Sus armas principales tenían una placa protectora de 23 centímetros. Después de entrar en servicio en 1910, von der Tann realizó bastantes viajes durante la primera parte de su vida, visitando bastantes ciudades en Sudamérica. Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó, von der Tann y el resto de cruceros de batalla alemanes fueron bastante usados. Su primera acción fue participar en la batalla del Golan Bight, sin tener un contacto con unidades británicas, únicamente prestando apoyo a los cruceros ligeros alemanes. Posteriormente, con el resto del primer grupo de exploración, participaron en el conocido como Raid de Yarmouth, donde no tuvo una acción muy relevante, ya que para cuando los británicos tuvieron una conciencia de lo que había pasado, los alemanes estaban demasiado lejos y no tuvieron un mayor inconveniente con unidades pesadas. A principios de diciembre von der Tann estaba realizando mantenimiento, razón por la cual una nueva operación contra ciudades costeras británicas fue retrasada, debido a que el entonces almirante Ingenol no quería que el primer grupo de exploración estuviera incompleto. A mediados del mes lanzaron el conocido como Raid en Scarborough, Hartlepool y Whitby. Esta operación contemplaba atraer escuadrones de la Gran Flota y enfrentarlos con toda la flota de alta mar. Para entender esto hay que recordar que para ese punto, la flota alemana estaba muy superada en número. Si por ejemplo lograban destruir 1 o 2 escuadrones de acorazados, podría equiparar los números y quizás con un poco de suerte mover la balanza al lado alemán. Lo que no se sabía en ese momento es que mientras los cruceros de batalla lanzaban un ataque sobre las ciudades anteriormente mencionadas, unidades de la Gran Flota y del escuadrón de cruceros de batalla estaban cercando a las fuerzas alemanas. Si bien las fuerzas ligeras de ambos bandos se encontraron, los mensajes enviados por los cruceros británicos hizo que el almirante Beatty se confundiera sobre la posición real de los cruceros de batalla alemanes. Por ende, las fuerzas ligeras alemanas pudieron escapar, reportando lo sucedido y bajo el temor de haber sido sorprendidos y tener que enfrentar a la Gran Flota, los alemanes terminan retirándose un poco más tarde. Cuando se dio la batalla de Doggerbank, von der Tann estaba siendo reacondicionado, por lo cual fue sustituido por el crucero Blucher. Mucho se ha discutido sobre qué hubiera pasado si von der Tann hubiera estado disponible. Algunos se van más por el lado de que los alemanes sencillamente se hubieran retirado más rápido.
ya que recordemos que en ese momento el almirante Hipper no tenía conocimiento de cuántas unidades británicas había en la zona, por lo cual yo no soy muy partidario de la idea de que los alemanes se hubieran quedado más tiempo combatiendo. Pero quién sabe, quizás von der Tann no hubiera podido alcanzar un cargador en algún crucero británico o por otro lado quizás hubiera sufrido un daño irreparable y posteriormente hundido. Nuevamente estos son especulaciones y cada quien cree su teoría. Von der Tann también realizó operaciones contra fuerzas del Imperio ruso, por ejemplo participando a finales de diciembre de 1915 en el bombardeo a la isla de Uto, enfrentándose con algunos buques rusos sin recibir mayores daños. También participó en el bombardeo de Yarmouth y Lowestoft, donde nuevamente se intentó atraer una parte de la gran flota y enfrentarla con la totalidad de la flota de alta mar. Nuevamente los británicos tenían conocimiento previo, por lo cual había cierta presencia de buques británicos en la zona. Además de que la gran flota había zarpado justo esa tarde. Después de un breve enfrentamiento entre las fuerzas de bombardeo y la conocida como Fuerza de Auschwitz, los alemanes se reagruparon y después de recibir información de que la gran flota había zarpado, regresaron a casa. En mayo de 1916 la Marina alemana volvió a intentar atraer una sección de la gran flota, acontecimiento que terminaría siendo conocido como la Batalla de Jutlandia. Mientras se desarrolló el combate entre el primer grupo de exploración y el escuadrón de cruceros de batalla, en la conocida como carrera hacia el sur, von der Tann se encontraba en la retaguardia de la formación, lo que causó que éste entablara un combate con el crucero indefatigable, alcanzándolo con un par de proyectiles hasta que aproximadamente a las 4:15 de la tarde, un proyectil alcanzó el techo de la torreta Q. Esto desencadenó una explosión en los cargadores más abajo partiendo el barco con una gran bola de fuego. Posteriormente continuó disparando contra los cruceros británicos. Después de un cambio de curso los alemanes quedaron en el rango del quinto escuadrón de batalla. Aquí von der Tann y el crucero norte pasaron a ser los blancos para los acorazados del escuadrón. Uno de los proyectiles del acorazado Baram alcanzó al von der Tann justo debajo de la línea de flotación, desprendiendo un trozo de su armadura y casi atascando irremediablemente su mecanismo de control, lo que seguramente lo hubiera condenado a ser masacrado por el resto de acorazados presentes, en un destino similar al que había sufrido Blucher años antes. Ambas fuerzas continuaron combatiendo hasta que un proyectil del crucero Tiger dio de lleno en una de las torres de 28 centímetros, atascándola y dejándola fuera de combate. Pocos minutos después otro proyectil impactó en la barbeta de la torre C, arrancando un pedazo de la armadura y atascando durante algunas horas a la torre. Los daños ocasionados por los proyectiles causaron que algunas partes de las redes antitorpedos se desprendieran y casi atasquen la hélice limitando su velocidad y casi condenándolo de muerte. Después continuó disparando con buques británicos, acertando un único impacto en Baram que no causó muchos daños. Después de seguir disparando ahora contra el crucero Newfoundland, las armas que aún le quedaban activas se atascaron y oficialmente von der Tann se quedó sin cañones de 28 centímetros. Pero aún continuando en la línea de batalla, dedicándose a realizar acciones evasivas y tratar de atraer el fuego de las naves enemigas. Finalmente casi a las 9 de la noche la torre D finalmente fue reparada, justo antes de recibir otro impacto de 15 pulgadas, que le causó problemas eléctricos al barco. Poco después de las 10 de la noche, Hipper había ordenado al escuadrón aumentar la velocidad durante su retirada, aunque von der Tann y Deflinger no pudieron igualar los 20 nudos del resto del escuadrón, limitándose a 18 nudos acompañando a los escuadrones de Dreadnought. Durante la medianoche casi es alcanzado por un torpedo del destructor Moresby. Cerca de las 4 de la mañana el almirante Scher le ordenó al primer grupo de exploración que se retirara definitivamente, ya que para ese momento sus 4 buques restantes estaban en pésimas condiciones, por lo cual el escuadrón no tenía un valor real en caso de que se desarrollara un nuevo enfrentamiento con la gran flota. Llegaron a Alemania algunas horas más tarde, pasando varias semanas en reparación. Durante la batalla había sufrido al menos 45 bajas entre muertos y heridos. Después de volver al servicio se intentaron nuevas incursiones contra ciudades costeras, siendo la que más cerca estuvo de forzar un nuevo enfrentamiento la desarrollada durante el 18 de agosto. Aunque siendo justos en esta ocasión los alemanes tenían peores posibilidades de ganar. Tan mal estaba el grupo de exploración que tuvo que ser reforzado con 3 acorazados debido a que únicamente contaba con 2 cruceros de batalla. De todas formas casi a las 3 de la tarde se informó de que la gran flota estaba en el mar y los alemanes se retiraron. Von der Tann y el resto de la flota alemana debían haber hecho una última salida contra la gran flota. Alemania estaba cada vez más desesperada y en un intento de conseguir una mejor posición en la mesa de negociación, se planeó que la flota de alta mar lanzara un último y desesperado ataque total.
Básicamente debían causar tanto daño como fuera posible aunque esto les costara el hundimiento de toda la flota. Pero finalmente los marineros terminaron amotinándose y esta operación nunca se lanzó. Al finalizar la guerra por petición aliada, las unidades más modernas y poderosas de la flota de alta mar fueron internadas en un puerto aliado, específicamente en el puerto de Scapa Flow, siendo custodiados por la gran flota casi todo el tiempo. Von Reuter estaba a cargo de los barcos alemanes en el cautiverio. Temeroso de que los británicos repartieran la flota entre los aliados, decidió que era mejor hundirlos y negárselos. Von der Tann se unió en Scapa Flow el día 21 de junio de 1919. Al igual que gran parte de la flota, serían reflotados en la década de 1920 y 1930 para su desguace, terminando así la vida de Von der Tann. Ahora bien, respecto a la calificación, debemos tener en cuenta los buques disponibles hasta septiembre de 1910. Por parte del Imperio Británico tenemos a los cruceros de clase Invencible. Eran ligeramente más lentos que el alemán, promediando entre 25 y 26 nudos, frente a los 28 nudos máximos que alguna vez alcanzó Von der Tann. También el blindaje era menor, con un cinturón de 15 centímetros. El de 25 centímetros da la victoria al alemán, que también era sustancialmente más sólido en otras áreas como la subdivisión interna. El único punto a favor que puedo ver de los Invencibles es que sus cañones de 305 milímetros eran significativamente más poderosos que los cañones de 28 centímetros. En teoría no tendremos por qué simular o suponer quién ganaría con un combate individual. Von der Tann destruyó y venció a un crucero de la clase Indefatigable, que si bien no es un Invencible, simplemente son muy similares y de hecho con una protección un tanto peor, por lo cual el alemán tiene la ventaja. Buscando un enemigo francés podemos ver al crucero Edgar Quinet. Era capaz de alcanzar 23 nudos mientras portaba un armamento de 14 cañones de 194 milímetros. Además de tener un blindaje bastante similar al de Invencible, con un cinturón blindado de 150 milímetros y una cubierta de aproximadamente 60 milímetros. De manera similar a lo que hizo Invencible en las Islas Malvinas. Von der Tann es totalmente capaz de destruir casi sin oposición al crucero Edgar Quinet, que posiblemente pueda causarle daños superficiales, pero prácticamente sin afectar su capacidad de combate. Uno de los mayores rivales de Alemania durante la guerra fue el Imperio ruso, donde el crucero más poderoso disponible en 1910 era el crucero acorazado Rurik. Este era capaz de alcanzar 20 nudos, portando 4 cañones de 254 milímetros y 8 de 203 milímetros. Los cañones más grandes eran capaces de amenazar al Von der Tann si la batalla transcurría a un máximo de 9 o 10 kilómetros, mientras los cañones de 28 centímetros del alemán eran mortales a casi cualquier distancia, por lo cual en la mayoría de escenarios el alemán se alzaría con la victoria. Un caso similar es el crucero acorazado Tennessee. El alemán es más rápido, está más blindado, y tiene un armamento principal con mayor poder y alcance. Sencillamente es un barco superior. Las características de Von der Tann lo hacen para mí el mejor crucero del momento. Una nota menor de 10 es incorrecta. A diferencia de Invencible, Von der Tann tiene un blindaje que le confiere una total tranquilidad al momento de cazar cruceros acorazados, y le permite desempeñarse medianamente bien en la línea de batalla. Además de un armamento que si bien es inferior a su principal rival, este se compensa con una protección y una compartimentación muchísimo mejor. Por lo cual para mí Von der Tann en septiembre de 1910 era sin lugar a dudas el mejor crucero del planeta. Con eso terminamos el video de hoy. Sé que prometí terminarlo muchísimo más rápido, pero lamentablemente las recientes tormentas dificultaron bastante mi trabajo. Así que lo lamento mucho. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.